un reino fuera de este mundo. La base bíblica está en Juan capítulo 18, versículos 33 al 38. ¿Me puedes ayudar, Hernán? Yo sé que estás, pero sí es importante que leamos porque hay comas, hay puntos, hay preguntas en lo que vamos a leer y para que entienda, ¿verdad? Para que nos quede claro, vaya, lo que vamos a leer, cuál es nuestra base bíblica. Les decía, mis amados hermanos, la base bíblica está en Juan capítulo 18, versículos 33 al 38. Vamos a que Hernán se posicione en la base bíblica y entonces me arranco leyendo. Ahora sí, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y luego dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Le dice Pilato, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Le dice, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tu rey? Le vuelve a preguntar, le respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey, dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Le vuelve a preguntar Pilato ahora otra cosa, ¿qué es la verdad? Amén y amén. Ahí le vamos a parar con la base bíblica. Y mire, así como vemos la cuestión de Pilato, ¿verdad? Como Pilato se pregunta, ¿qué es la verdad, verdad? Hay mucha gente o hay muchas personas en el mundo que buscamos pertenecer a un lado o buscamos pertenecer a otro. Se han dado cuenta que de hoy todo parece dividirse en bandos, ¿verdad? Los rojos y los azules, como decía Kipi Casados. ¿Se acuerdan? Ganaron los rojos, ganaron los azules, ¿se acuerdan? Incluso en los programas de televisión, rojo, azul, partidos, el partido rojo, el partido azul, ¿verdad? Equipos de fútbol ahorita, ¿verdad? Como cada quien, ¿verdad? Pierden los de Corea y de repente los de Corea traían la camiseta de México. Ellos querían pertenecer a alguien como quiera, pertenecer a un equipo y con la afinidad, ¿verdad? Ellos van buscando a dónde o a qué parte pertenecer. Le decía, está en políticas, ¿verdad? El pertenecer a un bando, está en los deportes, incluso en las redes sociales, las ideologías, tantas cosas que hay y nosotros vamos buscando gobierno o pertenecer hacia un lado. Y parece que si no estamos de un lado, entonces estamos del otro lado. Hace poco tenía un debate yo con un buen amigo y pues él tiende a un lado político y yo tengo otras percepciones. Me gusta también ese lado político, sin duda, pero yo tengo otras percepciones también de este otro lado, ¿verdad? En términos generales, yo creo que no hay algo perfecto en uno de los dos bandos o tres bandos o cuantos sean los partidos políticos. Creo que todos tienen algo bueno y todos tienen también pues, sus detalles, ¿verdad? Que tienen que mejorar. Entonces yo mejor le dije, ¿sabes qué? Mejor ahí la dejamos. Ya no quiero estar recibiendo videos, ya mejor ahí córtale. Que sabes que ahí sí respeto tu punto de vista, yo también voy tras ese punto de vista, pero también hay cosas acá. Y cuando yo mismo hice esa planteación, dije, ah, caray, no estoy ni en un lado ni estoy en el otro. O sea, tengo opiniones encontradas de los dos pensamientos, ¿verdad? Pero mire, vivimos en un mundo donde todos quieren estar en un lado o también quieren conquistar algo. Poder, seguidores, ahorita, ¿verdad? Seguidores, influencia, dinero, incluso reconocimiento. Si no me habían reconocido, quiero que me recuerden como aquel que logró hacer esto o hacer el otro, ¿verdad? Que de alguna manera seamos reconocidos por algo. Pero mire, cuando llevaron a Jesús, aquí está algo muy interesante. Por eso quería que todos leyéramos, ¿verdad? Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, él esperaba encontrarse con otro hombre sediento de poder. Pilato decía, pues tú quién eres, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Aquellos te entregaron, pero pues yo veo que no, ¿acaso si eres rey? O sea,
Y Pilato le pregunta eso por la postura de Jesús, ¿verdad? Tranquilo, esperando lo que le tocaba a Jesús, lo que iba a vivir por usted, lo que iba a vivir por mí. Jesús tenía otra postura, tenía otra manera de mostrarse. Y este es el énfasis, ¿verdad? De lo que yo quiero que veamos el día de hoy. En cambio, Jesús dijo unas palabras que cambiaron completamente la conversación. Él esperaba a lo mejor una persona arrogante, una persona que mostrara poder, y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. No pertenece aquí. No es, prácticamente le dice, yo no soy lo que tú esperas como un rey. Yo no soy lo que tú esperas de una persona, ¿verdad? Que dicen es el rey. O yo que digo ser rey, vamos a decir el caso de Jesús, ¿verdad? Y mire, dice el versículo 36 esta frase, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Y con respecto a la verdadera naturaleza, mis amados hermanos de Cristo y su propósito de redentor, debemos observar 3 puntos principales. Número 1, lo que no es el reino de Jesús. O sea, ¿qué no es el reino de Jesús? Porque le decía, el reino de Jesús no es de este mundo. No se originó en este mundo el reino ni procura conquistar el sistema mundial. Primero que nada, ¿verdad? No se originó en el mundo. Días atrás alguien me preguntaba, oye, ¿ustedes hablan de política? ¿Tú hablas de política con la iglesia? Le digo, no. A mí no me toca hablar de política con la iglesia. Que hay 2 servicios a la semana, uno es el miércoles a las 7, como ahorita, ¿verdad? Y otro el domingo, la escuela dominical a las 11 de la mañana. Dije, mis hermanos, cuando venimos a congregarnos, venimos con una expectativa, escuchar lo que Dios tiene el día de hoy para ellos. Si yo me pongo a hablar de política, ¿va a estar hablando Dios? Claro que no, voy a estar hablando yo. Voy a estar hablando con mis preferencias, voy a estar hablando con mis gustos, queriendo influenciar a un grupo de gente que esté esperando la palabra de Dios, no la palabra mía, y menos la de un partido político, al menos en esta casa, o al menos en una iglesia, considero yo. Porque hay lugares para escuchar de política. Ahorita simplemente los noticieros, las redes sociales, para eso están. Cada partido tiene su propia red y usted lo puede seguir si usted es favorito de algún partido. No, es que fíjate que a mí no me gusta que de repente el pastor está. No, aquí no. No puedo mezclarlo a Jesús aquí. Y le digo, para empezar, no se originó el reino de Jesús en este mundo ni procura conquistar el sistema mundial. Jesús no vino a establecer una teocracia político-religiosa ni a aspirar al dominio mundial. Jesús declara que si hubiera venido a establecer un reino político en la tierra, sus servidores, dijo, pelearían. Y peleamos, pero en la casa, ¿verdad? Unos con otros y otros de otro tipo de detalles, pero no estamos peleando por establecer el reino de Dios. La manera de proclamar el evangelio es diferente, no es una conquista, no es una inquisición, no es ponerlo nada más porque sí. Se le da la elección a la persona, se le presenta el plan de salvación, se le explica qué es lo que, desde qué se tratan las buenas nuevas del evangelio. Y la persona decide sí y la persona decide no. Como esa no es la naturaleza del reino, mis amados hermanos, ellos no ocurren a la guerra, no recurrimos a la guerra ni a la revolución para promover el propósito de Cristo en la tierra. No nos aliamos con los partidos políticos, grupos de presión social, ni ningún otro tipo de organización secular a fin de establecer el reino de Dios. Nos negamos a convertir la cruz en un soberbio intento de gobernar la sociedad. En vez de usar armas carnales, los seguidores de Cristo estamos armados solo con armas espirituales. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? De Cristo. ¿Sabe ahora que estamos compartiendo reels o pequeños fragmentos de las predicaciones?
en las redes sociales, pues hay diferentes opiniones y hay personas que pues de repente te atacan con comentarios, ¿verdad? Y a mí no me gusta contestar queriendo ganar un argumento. ¿De qué me serviría estar discutiendo con una persona? Al contrario, yo le explico de acuerdo a nuestra fe qué es lo que sustenta lo que yo estoy diciendo en el reel que se está criticando, ¿verdad? Y por la gracia de Dios ha habido personas que me contestan gracias por la explicación, pastor, etcétera, 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 para honra y gloria de Dios. Porque si no contesto con palabra de Dios, pues ¿de qué serviría estar contestando? Y créanme que cuando voy a contestar, Señor, ¿qué contesto? Señor, dame sabiduría, Señor, dame inteligencia, dame, Señor, palabras para que sea de edificación y no para que sean palabras para derrumbar a alguien o nada más para ganar un argumento, no. Al contrario, aquella persona que te hace un comentario, aquella persona que te pregunta, es una oportunidad de que la palabra de Dios sea leída, sea escuchada, sea proyectada y que esa persona a lo mejor con esa cuestión que tiene, con esa incomodidad, con esa inconformidad, pues a lo mejor tiene hambre de ser saciada esa duda que tiene. Y es el momento de aprovechar, es el momento de sembrarle ahí la palabra de Dios. Y por la gracia de Dios ha funcionado. Ha habido quienes no, bueno, pues no, ni modo, así es, ¿verdad? Pero se trata de Dios, se trata de mostrar el reino de Jesús. Ahora, mis amados hermanos, no significa que los discípulos de Jesucristo seamos indiferentes, a lo que Dios exige en cuanto a un gobierno justo, ¿verdad? La justicia, la paz o la reducción de la ilegalidad, la pobreza, todo aquello que se demanda de un gobierno, claro. Sabemos que esas cosas existen, sabemos que hay necesidad, ¿verdad? Los creyentes debemos exhortar al Estado con una palabra profética respecto a la responsabilidad moral delante con Dios o delante de Dios. Por eso oramos por los gobernantes. El que toca, el que el pueblo selecciona, hay que orar por él. Porque se hace, ¿verdad?, una votación. Nos toca a nosotros, bueno, usted tiene que ir a votar. Tiene que poner su granito de arena. Pedirle sabiduría a Dios. Dios le dice cuál y usted vota por él. Y al que le toque, tenemos que orar por él. Tenemos que orar por los gobernantes. A lo mejor no ganó el que yo quería, ganó el otro. Gloria a Dios. Señor, vamos a orar por él. Que le dé sabiduría, que le dé temor reverente a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Llámame a Romanos 13, por favor. No lo traigo como parte de, pero da lugar que hablemos de esto. Romanos 13. 13, dale 13. Se sométase toda persona, dice la palabra de Dios, a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Está bueno esto, ¿verdad? Versículo que sigue. Dice, de modo que quien se opone, a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste a los que resisten acarrearán condenación para sí mismos. Ya está bien por ahí, está bien, hermano. Nos toca orar por los dirigentes, nos toca orar por las autoridades, que Dios dé sabiduría, que Dios dé entendimiento, que Dios ilumine, ¿verdad?, su pensamiento a la hora de dirigir un país, a la hora de dirigir una nación, un condado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mis amados hermanos, número 2, lo que es el reino de Jesús. Hablamos de lo que no es, ahora vamos a hablar de lo que es. Dice el versículo 37 de Juan 18. Juan 18, 37, parte B, ¿verdad? Porque se puede partir. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, dice, para dar testimonio a la verdad. Y mira, el reino de Cristo, mis amados hermanos, abarca su gobierno, señorío, poder y actividad espiritual en la vida de quienes lo reciben y obedecen la palabra, su palabra de verdad. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Confronta las fuerzas espirituales de Satanás con armas espirituales. La función de la iglesia, mis amados hermanos, es la de servir a Jesucristo
no la de gobernar al mundo actual. Su fuerza no está en el poder terrenal, sino en la cruz. Su gloria está en el sufrimiento y rechazo a manos del mundo, porque constantemente la palabra de Dios es rechazada. Predicamos, la llevamos y es rechazada. Gente que no te quiere oír y simplemente no quiere, no quiere y no quiere. Y eso es un rechazo. No hace falta que estés predicando, que te den de pedradas, que te escupan, que te golpeen en la cara. Tanto sufrimiento que hay por parte de hermanos misioneros, de hermanos evangelistas, de aquellas personas que con arrojo se paran en una plaza, en un puente a predicar la palabra de Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿La justicia cuál? La que viene de Dios. Paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que también la da Dios. Y el gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en una de sus cartas estaba en la cárcel y dice, he tenido mucho, he tenido poco, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el Espíritu Santo es que usted y yo somos gozosos y somos fortalecidos constantemente. Amén. La iglesia del Nuevo Testamento, mis amados hermanos, solo encontró el poder de Dios cuando renunció al poder terrenal. Y no es que nos volteemos en contra del gobierno, no. Nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo. Y empezando a dejarse gobernar por el Espíritu Santo, créame, usted va a caminar de acuerdo al propósito eterno de Dios. La iglesia de hoy se enfrenta a esa misma decisión. Solamente perdiendo nuestra vida en el mundo, encontraremos nuestra misma vida, pero en Dios. Tenemos que renunciar a la vida en este mundo. Tenemos que renunciar a los placeres de este mundo. Tenemos que renunciar a lo que el mundo dicta para usted y dejarse gobernar por el Espíritu Santo. ¿Difícil? Muy, muy difícil. Claro que sí. No es fácil para nosotros. No es fácil para cualquier ser humano renunciar a todo, ¿verdad? A todo lo que por años a lo mejor, ¿verdad? Ha llevado. Si Cristo lo alcanzó joven, a lo mejor yo creo que ha de ser más fácil. No sé, a mí me tocó diferente. Pero renunciar al mundo, a las cosas que le gustan a nuestra carne, mis amados hermanos, no es cualquier cosa. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Número 3, ya estamos en la recta final, vamos rápido con el mensaje. Lo que será entonces el reino de Jesucristo, mis amados hermanos. Y miren, el futuro, el reino y gobierno de Cristo estará finalmente en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Eso ocurrirá después de su venida a la tierra para juzgar a las naciones, destruir al anticristo, gobernar en la tierra por 1000 años y luego llevar a Satanás a su destino final en el lago de fuego. Y hay gente que dice, eso no va a pasar. No, hombre, tiene años que Cristo va a venir. Dijo un amigo, un compadre, dijo, no, hombre, yo me orinaba en las bancas de la iglesia y Cristo nunca llegó, dice. Mis amados hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dijo va a pasar. Lo que Él dijo lo va a hacer. Gracias a Dios por su misericordia, créame que no ha pasado. Porque todavía nos da oportunidad de seguir pregonando el evangelio, de seguir hablándole a nuestra familia, de seguir hablándole a nuestros amigos, de seguir hablándole a las personas que nos rodean. Y por algún momento se nos olvida en el día a día, en el trabajo, en el ahora me tocan los niños, en el ahora, ¿sabes qué? Vamos a ir a una merienda, tenemos una fiesta, hay que enseñar el sábado, el domingo hay que ir a la iglesia y nos vamos en esas actividades y se nos olvida que Cristo viene, mis amados hermanos. Cristo viene por su iglesia. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Qué nos va a encontrar haciendo? Le hablé del reino que no es, le hablé del reino que es y le hablé del postrero reino de Jesús, de lo que viene. Y por algún momento parece que se nos olvida. Parece que no va a pasar.
Estamos dormidos en nuestros laureles, ¿verdad? Tranquilos, sin pensar que como ladrón que viene de noche, así va a suceder. Mira, hoy me asusté porque no entré a mi tallercito, ¿verdad? Donde me pongo a trabajar con mis bicicletas. Entré, abro la puerta y cuento las bicicletas y pues estaban todas menos la mía. La sangre de Cristo, ¿dónde está mi bicicleta? Bueno, una de ellas, ¿verdad? Tengo 3. De mis triques, ¿verdad? ¿Dónde está mi bicicleta y dónde está la bicicleta? Y volteo y pues no, yo no la colgué, ni acá de este lado tampoco. Me acordé. Salgo, doy la vuelta al cuarto y hay un guayabo en la esquina del terreno de la casa, está el cuarto y ahí estaba la bicicleta. Yo mismo la puse ahí porque pues necesitaba movimiento. Y ya me había asustado. Y dije, pues se la robaron la bicicleta. Digo, es una mugre, no es una cosa cara, ¿verdad? Pero es mi bicicleta, sea lo que sea, es mi bicicleta en la que yo salgo a vaguear por la ciudad. Yo mismo la había sacado, yo mismo la había hecho a un lado, yo mismo no me di cuenta. Pero fue un instante en el que yo empecé a pensar mal. Y dije, ah, caray, pues mi bicicleta, ¿dónde está? Ya me han robado bicicletas en alguna ocasión. Fue un instante solamente en que mi pensamiento o mi falta de buena memoria, porque ya se me va el avión, dijeron los del programa, ¿verdad? De repente se me va el avión, pues, ¿qué les digo, verdad? Caray, así pasó. Y me hizo recordar la palabra de Dios. En un instante será solamente. 2 estarán en el moliendo, ¿verdad? Dice por ahí. Y uno será arrebatado. Habrá gente que se está casando, habrá gente que está en tiendas, habrá gente que está en el mundial. Días atrás con mis hijos, hoy vamos a la iglesia. No, que porque que va a jugar, quién sabe. Vamos a ir a la iglesia. Ya sabrá la hermana Contreras, ¿verdad? Bonito, dices, va a llegar Cristo y tú en el partido, tú viendo la tele, cuando pudiste haber estado en la iglesia. Y pudiéramos decir, no, ya está exagerando el pastor. No lo digo yo, mis amados hermanos, lo dice la palabra de Dios. El problema es que nos holgamos, se nos olvida, nos aflojamos un poquito y decimos, ¿sabes qué? Es total, ¿qué puede pasar? Llegué al cajero, llegué a la caja aquí del H-E-B y hay unos 3, 4 billetes que no agarró la persona que se acaba de ir. Pues total, aquí estaban. Vénganos tu reino. Y por algún momento las cosas se nos hacen fácil. ¿Sabes qué? Pues lo agarro y ya. Y Dios que todo lo ve, mis amados hermanos. No, hombre, el pastor quiere meternos miedo. Si leyéramos la palabra de a diario, estaríamos, créame, vigentes, expectantes de lo que Dios va a hacer. Pero no le estoy hablando de esa expectación que siempre se predica. Estoy expectante de lo que Dios va a hacer el día de... No, mis hermanos, Cristo viene. Yo quiero que me entienda eso. Cristo viene y tenemos que tener las maletas listas. Tenemos que estar preparados para cuando Él llegue. Porque algún día veremos otro reino, mis amados hermanos. Veremos cómo será el reino de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego, perdón. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia y decimos, ¿sabes qué? Mi nombre está escrito en el libro de la vida.
Porque yo me acuerdo cuando oré allá, en aquella plaza donde estaban predicando, y reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador. Y estaba yo llorando y a mí me temblaba la mano mientras oraba y yo me acuerdo que yo le dije al Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Y cómo fue tu comportamiento después de esa oración? Porque hacemos oraciones llenas de buenas intenciones, mis amados hermanos, pero tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tiene que verse una vida distinta. Tenemos que dar testimonio de lo que oramos, de nuestro arrepentimiento. El fruto del Espíritu tiene que notarse. El andar en el Espíritu no significa que usted va a andar hablando en lenguas por HIV, por cada pasillo. No, mis hermanos. Andar en el Espíritu significa que usted cede a la voz del Espíritu Santo, que usted se deja gobernar por él, que dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y la gente lo va a reconocer, la gente te va a ver diferente, va a decir, ya no es la misma persona que yo conocí, ya no es aquella persona con la que yo hablaba antes, ya no es aquella persona que se expresaba como antes. El lenguaje ha cambiado, el vocabulario ha cambiado, no nada más la ropa, ¿verdad? Porque ahora se faja el pastor. Batallo a veces, pero me tengo que fajar. Ahora usa traje, hace poco recibí una crítica en TikTok porque no traía traje. Hay lobos con piel de oveja y con muy buenos trajes. Mis amados hermanos, Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Y el mundo ve el testimonio de Dios, de la grandeza de Dios en su vida. Debemos ser un estandarte del poder maravilloso y transformador del Espíritu Santo. Amén. No se agüite, póngase de pie.